Leímos la palabra del Señor en Génesis 39:9. Génesis 39:9 y dice: No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces la palabra del Señor ahí nos habla de cuando José y la esposa de Potifar, de cómo la mujer viene a quererle seducir, a quererle tentar, ¿verdad? Y similar a lo que sucede hoy en día, decía de cómo José y también hablando de Job, ambos, Job decía: hice pacto con mis ojos, de cómo yo habría de mirar a las doncellas, ¿verdad? Y Job hace un pacto consigo mismo, y a pesar de que era el más rico de los orientales de aquel tiempo, cuando la Biblia habla ahí de todo lo que tenía, los camellos, las yuntas de bueyes, las ovejas, todo lo que él tenía, eran unas cantidades enormes. No habla de poco, sino de mucho. Y también José fue puesto al mando de todo lo que había en la casa. José se le confió el mando de la casa de Potifar. Y primero vemos cómo Dios le dio gracia sobre la cárcel y también sobre la casa de Potifar, y como ahí le dice allí a su mujer: solo tú me eres reservada por cuanto eres su mujer, o sea, a ti yo no te puedo tocar. Y él mismo, lo que me impacta de ese versículo que leíamos es que él lo dice claramente: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí él habla claramente de cómo él, delante de quién es quien no quiere pecar. Él está hablando directamente cómo yo voy a pecar delante de Dios. Entonces el tema es: ten cuidado de ti mismo. Y si pudiéramos ponerle un subtema, ¿verdad? Que pudiéramos añadirle otro tema, es estar conscientes de Dios. Hoy en día vemos mucho las faltas que se cometen, los pecados graves que han entrado aún en las iglesias, que aún desde los altares están, porque no se está consciente de Dios, porque la conciencia se ha cauterizado, se ha hecho falta el temor del Señor y saber delante de quién se está. Hoy vemos cómo tristemente se descubre después pecados ocultos aún dentro de las iglesias. Y yo, al recibir esta palabra del Señor, al estar llegando acá, le decía al Señor sobre qué quería que hablara. Y el Señor me traía eso, de cómo es necesario que estemos conscientes de Dios. Conscientes de Dios en todo nuestro caminar. Porque estos dos hombres tuvieron mando, tuvieron dinero, por decirlo así, porque ya cuando si Egipto era, por decir, la mayor potencia de aquel tiempo, y sobre la ciudad que hay mayor potencia, que tiene y gobierna todo el imperio de aquel entonces, sobre todo eso Dios pone en grande estima a José. Él pudo haber tomado ventaja de eso. Lo mismo con Job, porque Dios le confía riquezas. Dios le confía que él sea un oriental millonario o multimillonario, si lo pudiéramos comparar a nuestros tiempos. Sin embargo, a pesar de todo lo que les fue confiado, vemos su corazón temeroso delante de Dios. Vemos su corazón que hace, en el caso de Job, pacto con Dios. Con sus ojos mismos dice: yo no puedo mirar estas doncellas. Hoy vemos todo lo contrario. Hoy vemos personas que tienen algún cargo, algún mando, y ya de ahí abusan de otras personas, de la confianza, de la seguridad y tranquilidad que otras personas ponen en ellos. Y yo no le podía ver, ahora sí como decimos, ni pies ni cabeza al mensaje, porque si lo enfocamos
más hacia que siempre hemos de estar conscientes de Dios y siempre hemos de guardar nuestro caminar con el Señor y en todo tener una vida intachable, íntegra delante de Dios, porque estaba yo viendo la historia de Job, y si vamos al libro de Job en el capítulo 1, estaba justo mirando yo eso esta mañana, y cómo Dios mismo da testimonio de Job, cómo Dios mismo testifica de él, de cómo era su andar delante de Dios. O sea que no lo está diciendo un hombre alabando o halagando a otro hombre, sino Dios mismo hablando de él. Y la Biblia nos habla claramente de cómo él era visto a los ojos de Dios. Y dice, capítulo 1, verso 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense, Dios mismo está diciendo ahí, porque si vemos más adelante cuando el 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Perdón. Entonces mismo Dios está dando testimonio sobre la vida de Job, un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Habla de su integridad delante de Dios. Y sin embargo yo me ponía a meditar y digo, wow, qué tremendo, porque de Job se dice esto en el Antiguo Testamento, cuando realmente después del Nuevo Testamento, después de la partida de nuestro Señor, que les dice a sus discípulos que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y hablando sobre el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre el Espíritu Santo, pues, que vendría sobre la iglesia. Y el ser bautizados en nuevas lenguas, donde el Pentecostés, donde están en el aposento alto. Y vemos cómo la iglesia persevera y pasan 10 días y vemos cómo viene el Espíritu Santo y posa sobre ellos. Y dice que lenguas como de fuego le fueron repartidas sobre la cabeza y empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Entonces el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, entonces, si yo no me fuere, pues, cuando les habla de que les conviene, está diciendo, porque entonces vendrá el Espíritu Santo. El ayo, y que ayo también es como otro igual a mí, ¿verdad? Viene otro igual a mí, viene el Espíritu Santo. Y dice, y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. O sea, en otras palabras, Job, perfecto, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Y se llena mi corazón de grande tristeza porque digo, ¿y nosotros? ¿Qué excusa tenemos? ¿Qué excusa tenemos? Y en ese entonces, cuando habla de Job, no habla del Espíritu Santo. Así es. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo. Tremendo. Tremendo, porque la Biblia habla de una vida íntegra y de una vida que sí se puede llegar a esa perfección. Y él no tenía el Espíritu Santo. Así como, no que no lo tuviese, pues, pero no como fue derramado sobre la iglesia primitiva. Y José, un hombre que habiendo tenido la oportunidad de haber tomado a la mujer de Faraón, tuvo ese temor delante de Dios. ¿Cómo habría yo pecar delante de mi Dios? Y que Dios verdaderamente toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, porque nos falta el temor de Dios, ser más temerosos de Dios. Porque tanto en José como en Job vemos el temor a Jehová. Y el temor de Jehová les libró de pecar. Les libró de pecar. Yo siempre que hablo, vengo con la propia experiencia. No puedo hablar de algo que no conozco, no sé.
Y hubo un día que el Señor me permitió tener un sueño, y en el sueño yo miraba a Satanás. Era una hermosura en él, tan perfecto, una hermosura, una belleza, una perfección en él, y vestido muy elegantemente. Y de verle así me dio temor la hermosura que había en él. Fíjese, oiga lo que le estoy diciendo, me daba temor. Y me hacía como invitación hacia él. Pero había algo que yo podía discernir aún en medio del sueño, que era Satanás. Y yo le rechacé su propuesta que me hacía. Pero lo que me hizo impresionar en ese sueño, el único ser que yo puedo pensar de la tierra que se puede haber parecido más o menos el hermoso, pero no le llega ni aún a lo que me fue mostrado, por decir Elvis Presley. Él, así como en su juventud, pero aún mucho más hermoso que es. Y Satanás no se te va a venir a presentar con algo que no te sea de agrado. Por eso se llama tentador también, el tentador. Por eso se llama el burlador, el engañador, el acusador. Qué triste es saber que las iglesias se han metido de todas esas maneras, tentando, engañando, burlando, presentándose de lo más bello, de lo más sutil, de una manera tan que tú dices de pronto, ¿qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? Si se miraba que buscaba de Dios, si se miraba que cómo es que cayó con la jovencita, cómo es que se fue con la del coro, cómo es que la hermana terminó con el hermanito. Qué triste los días que estamos viviendo. Qué triste que por un plato de lentejas se cambia la primogenitura. Qué triste que se viste de engaño y de error. Y que el Señor por eso quiere levantar un remanente fiel, que clame a Él de día y de noche. Que tengamos ese discernimiento. ¿Por qué hago yo mención de ese sueño? Aunque fue un sueño, yo lo miraba y meditaba cuando despertaba, decía yo, wow, Señor. ¿Se puede usted imaginar por unos momentos? La misma Biblia cuando habla de él, dice que era acabado en hermosura, habla de cómo eran sus vestiduras aún de piedras y cómo llegó Satanás en el mismo cielo a querer sentarse en el trono de Dios, a tomar el lugar, a ser más que el Altísimo. Y cómo toda esa belleza le fue quitada, cómo toda esa rebelión que él causó en el cielo y que se trae a esa tercera parte de los ángeles caídos con él. Usted se puede imaginar si pudo en el cielo engañar a una tercera parte de los ángeles santos del cielo. Porque aquí en la tierra no entendemos que no es cualquier enemigo. Porque no podemos entender como iglesia que la Biblia nos dice que vivamos en santidad a Dios, apartados de todo mal, que con nuestras vidas sean consagradas al Señor. Y el Señor quiere que nosotros seamos unas armas poderosas en su mano para la destrucción de las fortalezas del enemigo. El Señor necesita una iglesia que se aparte del pecado, que ame la verdad, que haga justicia, que tenga misericordia. El Señor quiera que en estos tiempos que estamos viviendo entendamos que el enemigo está al acecho, buscando a quien devorar, y que no se te va a presentar feo, horrible, se te va a presentar agradable, simpático, tentador. Sí. Y miramos que a veces creo que una de las grandes faltas que tenemos es que no estamos alertas y no estamos como mirando a la distancia como un águila, que por allá está la presa, que por allá está el devorador, para que vayamos y, en otras palabras,
Necesitamos ser una iglesia tan apercibida y tan adiestrada en el Espíritu Santo, adiestrando a nuestro espíritu, para que cuando veamos al enemigo venir,